Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 12 de la tercera temporada, que es un especial por el Día del Trabajador. Hola, Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, este episodio lo vamos a hacer justamente, como dijiste, un especial por el Día del Trabajador, que en Argentina se festeja el 1 de mayo. Y vamos a dividir el episodio quizás en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de la situación actual del mercado de trabajo. Y después vamos a hablar un poco de la cuestión del trabajo más a nivel histórico, si se quiere, en relación a cuándo nace, cómo la política se configura detrás de este fenómeno de los trabajadores y los tiempos que hoy corren, ¿no? Arranquemos entonces. En diciembre del 2023 en Argentina habían 13.400.000 trabajadores en el sector registrado. Esto comprende al sector público, al sector privado, autónomos también, todas las personas que trabajan en el sector formal de la Argentina, ¿no? Los que están en blanco. En noviembre del 2024, este número pasó a 13.250.000 aproximadamente, una caída prox de 170.000 puestos, y en enero del 2025, 12.850.000, una caída respecto a noviembre del 2024 de casi 500.000 puestos, 495.000 para ser un poco más exactos. Si recordás, hace un par de episodios atrás, mencionábamos que el gráfico de empleo daba una caída abrupta en muy corto tiempo, bastante alarmante, y es este número, ¿no? 400.000 en, ¿qué? 2, 3 meses. Tal cual, recordemos que este dato es de enero del 2025, que es el último que tenemos hoy. No tenemos un dato más actualizado, ya estamos en mayo, pero sí, es un número que se explica más quizás por una caída en el sector público, porque si nos enfocamos en el sector de trabajadores privados registrados en el sector privado, la caída respecto a diciembre del 2023 y enero del 2025 es de 90.000 puestos aproximadamente. Ese número estaba en 6.350.000 y en enero 6.240.000. Creo que es buena la aclaración que haces, porque, bueno, era una meta del gobierno, ¿no? Reducir la planta laboral estatal. Claramente los números lo muestran que lo han ido haciendo y que no es tan grande la caída en el sector privado, aunque es una caída importante, pero la suma para la economía, y bueno, es un número alarmante. Después se verá si tiene consecuencias negativas o no tanto, pero por lo menos es un número a tener en cuenta. Totalmente. Quería hacer dos aclaraciones. En el primero, que la caída de 500.000 puestos aproximadamente entre noviembre y enero, de este último noviembre, ¿no? Bueno, es de todo el universo, ¿no? De los trabajadores registrados. No significa que toda esa caída sea del sector público. También hay autónomos, por ejemplo, trabajadores de domésticos, ¿no? De servicios domésticos que también pueden haber sufrido una caída. Esto no se debe traducir de que el gobierno recortó 400.000 puestos. ¿Por qué? Porque además el gobierno solo tiene poder sobre los empleados estatales de la nación, no sobre los empleados del sector público provinciales, que es quizás el gran drama de la Argentina y de las arcas públicas de cada provincia. No es tanto el problema de los trabajadores del sector público nacional, sino del sector público provincial, en provincias donde lamentablemente la masa de trabajadores se explica por eso, ¿no? Sobre todo las del norte. Misma cuestión que con la deuda, ¿no? Las deudas provinciales y municipales son un lastre más grande para todo el país que la deuda nacional. Vimos en un par de episodios atrás que la deuda representa menos del 100% del PBI. En términos internacionales no es tanto. Después está la capacidad de pago, cuánto a uno le sobra para poder pagar esa deuda, pero a niveles internacionales menos del 100% del PBI de deuda no es tanto. Ahora, cuando uno lo mira provincias y municipios, ahí es donde el drama es más grande, lo mismo que acabas de explicar vos con los empleados municipales y los empleados provinciales.
Esto no quiere decir que no tenga importancia lo que haga el Estado Nacional respecto al sector público. Si el Estado Nacional baja línea con, che, tenemos que recortar la planta, bueno, síganme las provincias. Hay algunas provincias que siguen un poco esa línea, hay otras que no, porque también hay otra cuestión. Siempre está esa idea de saquemos a todos los ñoquis, pero hay lugares, por ejemplo, que el comercio vive gracias al sector público. Así es. Hay ciudades enteras en donde el sector público es la mayor parte de la población económicamente activa y una caída en sus ingresos es una caída para la economía global. Totalmente, porque si nos atendemos a lo que es el salario real, es decir, el salario ajustado por la inflación, vamos a ver que en el sector privado hay una recuperación e incluso está en niveles superiores a lo que fue el 2023, noviembre del 2023, pongamos como esa fecha, la última que no corresponde para esta gestión, o diciembre, más o menos lo mismo. Bueno, el salario real del sector privado registrado recuperó y está por encima. No así el sector público, que sigue debajo de esos niveles. Y bueno, así también se puede explicar la caída en ventas en algunos municipios, en algunas provincias incluso, donde las ventas no recuperan porque hay muchas personas que realmente no tienen capacidad de compra. También otra cuestión es que está el salario mínimo vital y móvil. Muchos del sector informal, del cual ya vamos a hablar un poco de ello, se fijan un poco en esta especie de salario como algo como para tener una referencia. Bueno, fue totalmente pisado en el año 2024. Va, en toda la gestión del gobierno actual. El octavo episodio de la segunda temporada se titulaba Licuadora mata motosierra y hace referencia justamente a esto. En aquel momento comenzaba, no todo era motosierra, y nosotros advertíamos, ojo que hay otro electrodoméstico, que es la licuadora, que la van a empezar a usar y esto explica que la usaron potentemente, porque licuaron los gastos del Estado, donde los salarios aumentaron menos que la inflación. Y eso es una forma de licuar tus gastos y bajar tu gasto. Totalmente, uno después puede tener una línea moral de qué es mejor, qué es peor, eso queda para cada uno del oyente, son los costos que tienen las decisiones. La decisión del gobierno nacional fue sanear la macroeconomía, el cual está muy bien, quizás a un nivel bastante exagerado, al shock, recordemos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Bueno, tiene estos costos. Recordemos que los puestos que estamos hablando son personas que perdieron el trabajo, no son entes que están por ahí, no son fantasmas, son personas. Y 495.000 puestos de noviembre a enero es un número bastante alarmante. Piensen, 500.000 de personas, yo siempre hago el cálculo, puede ser una pavada, pero bueno, Caruso Lombardi después de utilizar en su debate y nombrarlo a Gago me da el pie. Colón tiene aproximadamente 40.000 de capacidad, bueno, son más de 10 veces el estadio completo. Piénsenlo con el club de ustedes y se van a dar cuenta cuál es el número. Así es. Sí, es un número bastante grande. Mucha gente. Otra de las cuestiones del mercado del trabajo de Argentina, que es un problema que lo arrastra hace años, pero que se va profundizando, que lamentablemente ningún gobierno pudo encontrar una vuelta, e incluso en las diversas crisis que tuvo la Argentina en los últimos años se fue acentuando, que es el sector informal, ¿no? Hoy aproximadamente un 40-45% está en esos niveles, creo que el número último disponible da 42, 43, lo cual es un universo gigante. Recordemos que son personas que no aportan a un sistema previsional, son personas que tampoco adquieren ciertos derechos a comparación de otros trabajadores, de los trabajadores registrados justamente. Bueno, es un sector en el cual yo pensaba, ¿no? Es como un padre que no tiene idea de su hijo. Y bueno, probablemente la vida de ese hijo no sea la mejor respecto a otro de que sí tiene información, sabe lo que hace o no. Y a veces incluso no tiene autoridad. Bueno, que haya un 42% del universo de trabajadores desamparados, por así decirlo, en el sector informal,
y habla de un Estado que no estaría funcionando en las mejores condiciones. Y ojo, esto no es un palo para Milei para nada, porque los gobiernos anteriores tampoco lograron mejorar esto. Sí, sí, hay un dato que lo deja muy en claro, y es que hace 2 décadas, 1 década, 2 décadas, que el empleo registrado formal, privado, son 6 millones de personas, un poco más, un poco menos, ¿no? 5,8, 6,1, 6,2, 6,3, 6, 5,9, 5,9, depende de los problemas y las circunstancias de Argentina, pero ronda en ese número. Y la población creció, con lo cual, si eso no creció y se mantuvo siempre estable, bueno, después están todos estos problemas que acarrea la informalidad, además de para la persona, para el sistema previsional, para la salud, para los impuestos, ¿no? Y es ese número, es un número duro, durísimo, en el que no lo pueden mover y que no se puede refutar. Alrededor de 6 millones de personas y está estancado en eso. Piensen que este sector informal no tiene impuestos sobre sus ingresos, digamos, ¿no? Los únicos impuestos que paga son de lo que consume, Exacto. pero sobre su salario, su ingreso, no tiene ningún tipo de impuesto, por lo tanto ahí ya el Estado es un mundo en el cual no puede cobrar impuestos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, le tiene que cobrar más impuestos a otro o en otro Exacto. sector, o financia sus gastos con la maquinita. Sí, sí, y no es solo impuestos al trabajo, los impuestos a actividad económica, que tampoco lo pagan, porque si las empresas están en negro, también facturan en negro, venden en negro, compran en negro, es un mundo en negro. Es histórico en la Argentina, se profundizó desde la década del 70 en adelante, en la del 90 obviamente que se aceleró, pero después tampoco los gobiernos post-2001 lograron encontrarle una salida a esto, Yo te diría que ni la buscaron la salida. y probablemente tampoco la hayan buscado. Lograron convivir con el problema, y bueno, es parte de nuestro país, e insisto que sí. Ahora no me voy a acordar de la función que ocupaba, si era ministro de Economía de Chile o algo por el estilo, que le preguntaron cuál era el problema de la Argentina y estaba en todo ese mundo, si era la inflación, el déficit, etcétera, etcétera. Y decía, no, el problema es que la mitad de la economía está en negro. Claro. Dicen por ahí. Después van a ver cómo se puede llegar a arreglar el déficit fiscal, cómo se puede arreglar la cuestión de la inflación y otros temas más. Pero en realidad la causa es que la mitad de la economía de ustedes está en negro. Sí, te pongo un ejemplo, el tema de los jubilados, que es tan caro y tan importante dentro del debate político y para las personas en Argentina, ¿no? Desde hace muchos años que se debate y se discute que ingresaron con moratoria un montón de trabajadores al sistema y que por culpa de esos que entraron, el sistema está quebrado. Bueno, déjenme aclarar que eso es un error conceptual gigantesco, porque hoy el sistema es de reparto, no es de capitalización ni de acumulación para después repartir. Es los que trabajan hoy y aportan hoy al sector privado, con sus aportes se les paga la jubilación a los que están jubilados hoy. En la época de Perón se hicieron las cajas y él mismo se ocupó de vaciarlas y no quedó nada, y así sucesivamente en el tiempo. Pero hoy el que trabaja en blanco es el que está solventando los jubilados. Esos 4 millones aproximadamente de jubilados nuevos que entraron por moratoria o por la ventana, por como cada uno quiera considerarlo, si no estuvieran cobrando esas jubilaciones, estarían cobrando otro tipo de asignación de parte del Estado, porque si no estarían todos muertos de hambre, y algo recibirían, con lo cual a las arcas del Estado también le costaría todo eso. La única solución que hay es que los que están en negro pasen a estar registrados. Entonces ampliás muchísimo la base de aportantes para mantener a los jubilados actualmente. Esa es la única solución. Y lo interesante es que personas de este gobierno, como Expert, han escrito hasta un libro al respecto y durante muchos años se ha dedicado a promocionar que había que hacer una reforma laboral y de tributos laborales
y de aportes para poder meter más gente dentro del sistema formal y legal. Bueno, ojalá que lo hagan. Lo tienen ahí, entre sus filas, a quien lo propone. Y además todo este universo tiene un impacto en la política. Y luego vamos a introducirnos mucho más adelante respecto al otro desarrollo, porque uno ve que los sindicatos medio como que ya quedaron vetustos, como que ya no movilizan, como que no es un agente, un actor social de importancia, más allá del poder que tengan, ¿no? Que obviamente sigue siendo relevante. Pero apareció otro actor que aglutina a este sector informal, sobre todo, que son los movimientos sociales. Sí. Entonces ahí se ve claramente un reflejo en la política o un reflejo en la sociedad. Este sector informal, repito, es un gran problema que tiene la Argentina. Ojalá que en algún momento se solucione. Esto no quiere decir que aquel que está en negro y cobra 500.000 pesos por estar en blanco va a pasar a cobrar 250.000. No, no es esa la lógica para nada. Si tiene 500, y bueno, que pueda pagar lo que tiene 500, y el que tiene 10 millones paga mucho más porque puede pagarlo, ¿no? Sí, claramente para eso hay que hacer esas reformas que yo decía, y que también Espert en su libro, creo que era Argentina Devorada o algo así, explica de cómo bajar los aportes, porque a los niveles que está es muy difícil que todos estén en blanco, porque realmente hay algunos porcentajes y alícuotas que son difícilmente pagables para todos por igual, ¿no? No es lo mismo una empresa gigantesca de lácteos o de automóviles que un taller barrial o una pequeña pyme. Son distintas realidades, ¿no? Obviamente que tiene que ser progresivo el impacto en los impuestos, en los gravámenes que se pueden aplicar a ciertas actividades. Además, otra de las cuestiones, esto no significa, cuando se habla de reforma laboral, de que se van a perder derechos de los trabajadores, que es un poco No. lo que se discute de algunos sectores de los movimientos sociales sobre todo, porque si el Estado necesita financiar su gasto y tener un gasto, llamémosle racional, en el sentido de que sabe lo que gasta y sabe lo que le entra. Después ven que gasta, si gasta para una cosa o más para la otra, eso es otra discusión. Pero si estamos ante un Estado racional, en el cual sabe que tiene un universo laboral lo suficientemente grande y que todos aportan y demás, no tiene la necesidad de financiarse por otro lado. Porque la situación actual, que la vimos en los últimos, ya pongamos así un número, 15 años con furia, me financio con la máquina. Sí. Entonces, ¿dónde están los derechos laborales de los trabajadores que van a correr detrás de la inflación? Cuando es a quienes más duramente pega la inflación. Totalmente. Entonces, defender un sistema en el cual mantener la informalidad, en el cual el Estado sigue sin acceder de manera directa en ese universo, y bueno, estás vulnerando derechos por otro lado. Mantener una cuestión de los derechos con algo de 1940 es medio anacrónico. O sea, discutamos cosas más actuales. Así es. Bueno, y ahora que traes a colación 1940, estaría bueno hacer un raconto más histórico de el Día del Trabajador. ¿Preparaste algo para tener un poco de contexto histórico y un poco de contexto de dónde viene la cosa? Sí, puede traer pensamientos intrusivos que alguien con una barba como la mía hable del Día del Trabajador. Recordemos que el mundo del trabajador, del mundo, ese universo del trabajador, el trabajador que nos imaginamos, que es el típico obrero de fábrica, bueno, es del siglo XIX. De hecho, el Día del Trabajo es por una manifestación que surge en Chicago en 1886, que terminó con represión, y por eso se eligió ese día a nivel internacional para festejar el Día del Trabajo. Si bien es el Día Internacional del Trabajador o del Trabajo, no significa que en el mundo se festeje. Por ejemplo, en Estados Unidos no se festeja ese mismo día, se festeja otro día, y le intentaron cambiar un poco la impronta, porque claramente es un día que está relacionado a movimientos de corte socialista, ¿no? Recordemos la Europa de fines del siglo XIX, algunos países ya industrializados, partidos que surgían en relación con esto, una transformación que va a vivir la política de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era la política de
los partidos de notables o los políticos de notables, personas que no nobles en el sentido de una monarquía, sino aristócratas, gente de la clase alta que tenía la posibilidad de participar en el poder político, y que a partir de la aparición de este grupo social, llamémosle así, como el mundo de los trabajadores, y además también ciertas reformas electorales y derechos que fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, apareció lo que se conoce como la política de masas, y un partido más de corte, si se quiere, socialista, laborista, que venía a defender a este sector y que obviamente desafiaba a la política de ese entonces. 1920 más o menos, los laboristas empiezan a hacer ruido en Inglaterra, el SPD alemán, los socialdemócratas alemanes ya venían haciendo ruido hace tiempo en el Imperio alemán, luego con la República de Weimar van a tomar mucho más protagonismo, y algunos personajes decían, bueno, veo un mundo de cierto conflicto entre el capital opresor y el trabajador que quiere cualquier cosa y que es un revolucionario. Porque además, recordemos lo que fue la Revolución Rusa y un miedo que se despertaba no solo en Europa, sino también en América. ¿Qué pasa si se organizan y se levantan? Bueno, vamos a terminar como los soviets. Ese miedo que empezó a resurgir y bueno, trajo consigo movimientos como el movimiento fascista, como el movimiento nazi. Recordemos que el movimiento nazi justamente tiene nacionalsocialista y apuntaba al obrero en especial. Por ende son partidos que van a buscar cierta armonía. Quizás el partido fascista o el movimiento fascista fue el que lo hizo con mayor coherencia a comparación del nazi. El nazi después va a tomar otra impronta. Y luego empezó a traer a otros sectores, ¿no? Ya acá en Argentina en 1930 tuvimos a un presidente, en este caso de facto, que empezaba a mirar con muy buenos ojos lo que se estaba haciendo en Italia, que fue justamente Uriburu, luego de tomar el poder, y van a aparecer varios. Argentina fue un país en el cual las ideas fascistas, sobre todo, hicieron mucha mella, hubo raíces. Aquí aparece un gobernador de Buenos Aires en la década del 30, Fresco, que intenta movilizar a los trabajadores hacia la capital, como para darle un poco de racionalidad y de movimiento a este sector que parecía estar huérfano. Lo cual es falso, esa mirada así tan simplista. Los sindicatos en Argentina existen hace bastante, más o menos fines del siglo XIX. Obviamente que eran sindicatos de corte anarquista o socialistas, luego van a ser comunistas también. Ojo que también había muchos católicos, ¿eh? Y déjame también aclarar que el primer partido de masas de Argentina fue el Partido Radical, que supo Totalmente. leer su momento histórico muy bien y adaptarse a la realidad de la necesidad de la gente y la representación que implicaba esta cantidad de gente nueva que entraba a votar dentro del padrón, y ellos fueron los primeros en entenderlo y crear un partido de masas exitoso. Justamente iba a eso, empezó a haber cierta representación política, también estaba el Partido Socialista, que no era marxista. Juan B. Justo era uno de los líderes de ese Partido Socialista. También aparece el radicalismo, como bien dijiste, pero es verdad que no con cierta impronta en el clivaje de trabajadores versus capitalistas o propietarios. La relación de Irigoyen con los sindicatos fue positiva para algunos sectores, pero era algo más bien pragmático, no tanto de doctrina. Recordemos que el primero que establece un Departamento Nacional del Trabajo es Justo en Argentina en la década del 30, que va a ser el primero que va a buscar cierto contacto entre el Estado y los sindicatos. Entre paréntesis también recordemos lo que fue la Semana Trágica durante el radicalismo, es decir, hubo acercamientos pero también una relación conflictiva, si se quiere, pero por ahí en el imaginario colectivo argentino tenemos que el gran trabajador, el primer trabajador como fue titulado, fue justamente Juan Domingo Perón, luego de su llegada con
el golpe del GO en el 43 a lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Trabajo, en el cual empezó a tener cierta cercanía con estos sindicatos y el mundo trabajador, ¿no? Bueno, luego obviamente él va a tener su carrera política para llegar a ser presidente. La idea no es hacer un raconto de la biografía de Perón. Hemos hecho ya episodios en base a eso el año pasado. Yo te iba a decir, tenemos algunos muy, muy buenos que invitamos a que revisen la lista y escuchen nuevamente algunos de ellos. Pero sí señalar, por ejemplo, que llama mucho la atención de esta especie de cooptación que se vio mucho en toda América Latina, del movimiento político de corte populista, coopta el sindicalismo, ¿no? Entonces ya no existía el sindicalismo socialista, bueno, los comunistas van a ser los primeros en desaparecer o los que más van a sufrir, sino que empieza a existir el sindicalismo peronista. Y si sos trabajador, sos peronista. Y si sos peronista, sos trabajador. Es la misma cosa. De hecho, el 1 de mayo primero va a tener una impronta de, bueno, somos trabajadores, así como tal, y luego ya va a tener toda una bajada de línea oficialista en el cual trabajador peronista. Y una especie de confusión o de líneas difusas entre una cosa y la otra, entre las categorías. Esto se vivió en toda América Latina, excepto algunos países. Depende del país, cambia un poco el movimiento. Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas, pero no la misma relación con Perón, pero también con esos intereses en Brasil. Pero bueno, el sindicalismo empezó a tener cierta representación política allá a una escala mucho mayor en la Argentina. Uno ahí puede discutir hasta qué punto de autonomía tenían, pero bueno, luego el peronismo con los sucesivos golpes y demás, y esa semidemocracia que se establece, de proscripción y otra cosa, el peronismo logró sobrevivir justamente gracias a los sindicatos, pero más allá de eso, quería llegar un poco más cerca a lo que es la actualidad, porque se va perdiendo un poco, tanto en la Europa occidental como en América Latina, esta posición del trabajador de la metalúrgica, de automotriz. Empieza a aparecer igual ya mucho tiempo antes, ¿no? Pero el que trabajaba en el área de servicios, que era un oficinista, en el cual no era lo mismo atraer al obrerista en la fábrica y generar esa especie de conciencia de clase, si se quiere, a alguien que trabajaba en una oficina y tenía otros gustos y se vestía de otra forma, no se vestía con el típico overol y salía con olor a humo, sino que usaba perfume y bajaba a tomar un café y fumarse un cigarrillo y leer el diario. No Tenía, sé. claro, otros beneficios y otro contexto que no era tan fácil explicarle, está siendo oprimido por el capital. Un trabajador de fábrica, me imagino la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Totalmente alienado, donde está en la línea de montaje apretando tuercas y termina su turno y se va con los brazos siguiendo apretando las tuercas porque es lo único que hace y por eso está, es que Marx diría, está alienado, ya no está en su ser original y totalmente distinta a la situación de un oficinista con aire acondicionado, bien vestido, mejor pago, probablemente. No, y además con una característica importante. Quizás el obrero que trabaja en la fábrica quiere que el sistema caiga y el de la oficina quiere que lo mantengas. Claro, claro. Entonces se produce una especie de disrupción ahí para estos partidos políticos que decían representar a todos los sectores, y va a haber un cambio en la narrativa y en la representación. Los socialdemócratas en Europa, los socialistas, van a empezar a ver de que, bueno, tienen que cambiar porque cada vez se achica más el universo original del obrero que trabajaba en la fábrica, apareció el que trabajaba en la oficina y hay que representarlo. Y no me pide la socialización de los medios de producción. Y te agrego otro actor importantísimo en Europa, la democracia cristiana, que también representa a muchos de estos trabajadores, a sus familias, a sus valores y principios, a sus costumbres, ¿no? Que no es la de hagamos la revolución, sino es la de mantengamos las cosas que nos gusta que se mantengan. Totalmente, de hecho la democracia cristiana italiana va a tener
una gran tarea en ese aspecto de cumplir con ese mandato de que no ganen los comunistas. Bueno, el PC italiano era muy competitivo electoralmente y bueno, había que frenar el comunismo. Sí. Y era muy difícil para los partidos socialistas no revolucionarios no perder electorado, porque la democracia cristiana justamente se corría un poco al centro para atraer y decir hay que frenar con el terror rojo, o el terror rojo, justamente. Sí, bueno, muchas veces hemos recomendado películas de Paolo Sorrentino. Recomiendo una muy buena, Il Divo, sobre Giulio Andreotti, que fue primer ministro de Italia de la democracia cristiana durante muchísimos años, con idas y venidas, pero durante varias décadas fue ahí un actor importante dentro de la política italiana. Bueno, y justamente esto también se empezó a vivir en Argentina, ¿no? ¿Cómo hacemos para hoy en día, por ejemplo, qué hacemos con el mundo del trabajo? Porque el peronismo hoy, en tanto peronismo, con sus raíces laboristas, o no son socialistas para nada, pero creo que laboristas le queda mejor. Y bueno, ya está difuso. Primero la experiencia del kirchnerismo, que si bien tenía una pata en la representación de los trabajadores, también empezó a tener una pata en la representación de los movimientos sociales. Luego estos movimientos sociales puede ser que hayan tenido un poco de autonomía y hoy incluso le disputen parte de las listas. Eso sucede, pasa. Sí, que originalmente tenían cierta autonomía, el kirchnerismo los cooptó durante un tiempo. Tal cual. Pero ¿cómo se hace hoy para representar a esa idea de trabajador en la cual está difusa? En lo cual no es para nada lo mismo el empleado de comercio, el empleado en una fábrica, el empleado en una oficina. Y te agrego una caracterización nueva, el autoempleado, el de Rappi, el que vende en Mercado Libre, el que está fuera del sistema ese tradicional del sindicato, y que, por ejemplo, en gran parte votó a Milei. Justamente, iba ahí. Sí, totalmente, que no tiene una movilización o no tiene algo que lo ampare. Uno cuando ve a Rappis movilizados en conjunto y por políticas de demandas de seguridad frente a la Casa de Gobierno. Te iba a decir, cuando le roban la moto a uno y van todos a buscarla. Totalmente, no tiene una especie de, y si vamos a la empresa a pedir que nos aumente o nos quite parte de la comisión o algo por el estilo, no, tampoco tienen un sindicato. Es verdad que no en Argentina, pero en otros lugares del mundo, justamente para estas empresas hay una especie de interés de cierta sindicalización, pero es probable que muchos de los que trabajen en esos rubros digan, yo no quiero estar sindicalizado porque no quiero que se me descuente parte de mi salario a un aporte sindical, por ejemplo. Sí, incluso te agrego otro actor más, los que trabajan en outsourcing para el extranjero y directamente ni pagan nada acá en Argentina, ¿no? Todo lo hacen, lo facturan y lo hacen afuera, pero viven acá. Son trabajadores. ¿Quién los representa? ¿Con quién se sienten más representados hoy? ¿Quién tiene las mismas ideas que ellos y trata de llevarlas a la práctica en la política? Muy interesante eso, porque son muchos, ¿eh? Y por eso creo que el mundo de las redes sociales, en el cual uno se siente más cerca, pega tanto a aquel político que no solo nació en las redes, sino que vive totalmente en las redes, que es el universo de La Libertad Avanza, ¿no? Es en el momento donde, bueno, es una especie de vida cotidiana paralela, si se quiere, las redes sociales, y hay ahí justo un mundo o una relación entre la representación, en la contención, en la movilización de estos nuevos trabajos que aparecieron en las últimas 2 décadas, un poco menos, pero pongamos 2 décadas como para agrandar un poco más, y en el fenómeno de qué tan seguro estoy en mi puesto laboral. Saquemos la crisis económica por medio, sino los avances tecnológicos y en el interés que hay en que la máquina reemplaza al hombre. Es aquel manifiesto futurista de principios del siglo XX, que entre paréntesis se va a liar con el fascismo. Bueno,
¿Qué van a pasar con un montón de puestos de trabajo que aparentemente van a dejar de ser rentables, es decir, no van a existir porque los va a hacer un software cualquiera, una inteligencia artificial? Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el concepto de trabajo? No sé si hoy uno puede pensar la persona sin el trabajo. Es verdad que no todo el mundo trabaja, de hecho en la Argentina aproximadamente el 50% de la tasa de actividad, es decir, entre ocupados y desocupados en relación a la población adulta, más o menos está ese número, pero si uno analiza países de la región, también la tasa de actividad más o menos anda por ahí, pero el trabajo es como una especie de ordenador de De la tu vida, decisión de la vida. de tu vida, sí, tal cual. Horarios, actividades, fuentes de ingreso, desarrollo personal, ¿no? Para mí el trabajo es una obligación, más que un derecho. A veces en Argentina, ¿no? Todos son derechos. Bueno, el trabajo es una obligación. Tenés que proveerte de tu techo y de tu comida, pero también te da estos otros aspectos que venimos diciendo, ¿no? Un ordenamiento de horarios, de relacionamiento con las personas, de desarrollo personal. Haces algo productivo, ¿no? Por vos y por la sociedad. Totalmente. ¿Y qué va a pasar si en el día de mañana, recordemos que la tecnología avanza mucho y esto no es para ser apocalíptico, empiezan a haber puestos de trabajo que desaparecen y el trabajo ya no va a ser el gran ordenador de la vida? Bueno, en parte uno puede decir que hoy no se trabajan, o por lo menos la gran mayoría, no trabaja 12, 14 horas como hace 100 años, se trabaja cada vez menos. Y otro, por otra parte, puedo decir, bueno, también hay un vacío proporcional en relación a eso, en el sentido de un ocio que cada vez es mayor y que no se sabe qué hacer y que se mata por ahí en TikTok, por así decirlo. No hace falta irnos tan lejos, ¿no? Sí, la falta de ocio productivo, como decían los griegos, ¿no? Ocio contemplativo, usar el tiempo para pensar algo productivo, no simplemente diversión, que viene la palabra verter de contenido, ¿no? Vaciarte. Hoy, no sé, cada uno puede entrar a su celular y ver cuánto consume de redes sociales. La gran mayoría, excepto que uno trabaje con el celular, pero incluso aún trabajando con el celular creo que es peor. Y pasa porque ya se hace un poco necesario el vaciar, pero ya el vacío cada vez es mucho más grande, este concepto de divertirse. Me llega un momento en el cual decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué Sí. tengo que hacer? Y empiezo a ver que alguien insulta a otro y me parece divertido, lo consumo y me quedo ahí porque tengo un odio que no sé de dónde sale dentro mío, pero bueno, él se siente igual que yo, entonces me siento parte de él. Y no es solo para Javier Milei, es decir, ahora varios empezaron a insultar y tomarlo como medio de comunicación, porque una manera de comunicación, una manera de comunicarse, porque se dieron cuenta que hay una sensibilidad, una sensación, una emoción que moviliza. Bueno, puede ser que se perdió o se está perdiendo, se está desvaneciendo cierto punto de eje en la vida de las personas y probablemente porque el trabajo ha cambiado, porque el trabajo ya no es el mismo, representaciones políticas que aparecen y que claramente tienen que cambiar la narrativa. Eso hablábamos, si mal no recuerdo, fue en un vivo, no en un episodio de Spotify, respecto a la narrativa de Donald Trump, ¿no? Está bien, es un sistema bipartidista, no es que el republicano puede llegar a perder elecciones muy fuertes, porque vos sos republicano, sos demócrata, no hay mucho para elegir, pero tener una narrativa obrerista en Estados Unidos, y bueno, es para un foco muy puntual. Me imagino, no sé, para Pensilvania, Sí. en los que trabajan en la industria de la energía, del petróleo y del gas. No sé si le vas a poder hablar de otro estado. Y no, de hecho, fíjate que su discurso cambia estado a estado y hasta ciudad a ciudad dentro del mismo estado, ¿no? Hacen foco en otros aspectos. Bueno, este es un poco el mundo que se empieza a abrir en el siglo XXI. Es interesante, vamos a ver qué propone, en este caso, la República Popular Democrática China. Sí festeja el 1 de mayo, por lo cual, porque si no sería bastante incoherente.
recordemos que también son los trabajadores quienes gobiernan en China en relación al comunismo chino. Lo festejan, vamos a ver qué proponen. Si se imaginan un mundo en el cual no exista este factor trabajo como lo pensaban hace un par de décadas, los chinos son varios, que perder puestos en China y no tener qué hacer es un tema. Lo tiro como para preguntas más que nada, porque es justamente uno de los países que más les interesa avanzar en la cuestión tecnológica, que no está mal, lo único lo presento como preguntas que se me aparecen ante ciertas dudas, nada más. Veremos cómo se resuelven, pero son interrogantes muy interesantes de plantear y de seguir. Creo que hemos analizado el tema del trabajo en conmemoración del Día del Trabajador en diferentes facetas y los próximos episodios ya nos irán adentrando en las elecciones locales que tendremos tanto el 11 como el 18 en varias jurisdicciones y de a poco los iremos analizando. Así es, ya estamos en el medio de una campaña que se acelera. Recordemos que las últimas elecciones que tratamos fueron justamente la de la provincia de Santa Fe. El 11 de mayo hay elecciones en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Y obviamente el 18, luego la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue justamente en esta semana el debate muy bien organizado, irónicamente, porque pusieron 17 candidatos, que obviamente son las 17 listas que se presentan. Cada candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, tenía 7 minutos para hablar. Y hablaban de a 4 encima, ni siquiera todos juntos. Imagínense si la complejidad del mundo que acabamos de describir por solo un aspecto del trabajo, se imaginan que un candidato en 7 minutos te puede dar las ideas. Bueno, es medio imposible. Obviamente nadie esperaba que haya ideas muy lúcidas, pero por lo menos algún proyecto para tirar. Bueno, en 7 minutos no se puede hacer más nada que pelear o discutir, no hay otra cosa, es así. Por eso es que tomamos la decisión de no comentar mucho sobre el debate, porque no es lo que nos gusta debatir sobre o comentar sobre debates más de farándula que de política pura y dura. Así es. Así que bueno, el 18 esto se va a resolver en teoría, veremos cómo son las elecciones y estaremos en las próximas 2 semanas analizando justamente esto de la política más bien local. Esperemos que hayan pasado un buen y un lindo Día del Trabajador. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y gracias.